para redarguir, exhortar, que nos exhorta, hermanos, a vivir más en la santidad y la piedad de Cristo Jesús, de Dios. Y pues quiero leer una porción de escritura antes de entrar a la enseñanza. Y dice en 2 Timoteo 1:8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que Dios me lo bendiga. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Henry? Amén. ¿Cómo estamos en esta tarde? Sean todos a la casa de Esperamos que ahora en este día podamos terminarlo y preparen sus Biblias a Romanos 8:28. Y antes de leer ese pasaje voy a pedirle al hermano que nos lleve en una oración. Amén, hermano Luis. Amén, hermano. Vamos a dar el momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, estamos, Señor, suplicando, Señor, por tu Hijo, Señor, que va a traer la palabra del Señor, la enseñanza, Señor, que es alimento, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Te suplicamos, Señor, que lo unjas, Señor, con el Espíritu Santo, Señor, y que esa palabra, Señor, llegue a corazones sensibles, y que si no te conocen, Señor, por medio de esta predicación, Señor, un día te puedan llegar a conocer y aceptarte como su Salvador. Te damos gracias por ello, Señor, y a usted le damos toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano. Gracias, hermano. ¿Qué deseamos para nuestro hermano Luis? Amén. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pueden ocupar su lugar. Este versículo, aunque es corto, pero tiene muchísima información, la cual comenzamos la semana pasada examinando la profundidad de este versículo. Y como dijimos anteriormente, el capítulo 8 nos habla acerca de la obra del Espíritu de Dios en la vida de cada creyente. Si alguien quiere conocer más al Espíritu de Dios y la obra que hace en cada creyente, tome mucha atención de este capítulo 8, ya que al principio de este capítulo hay una gran seguridad que nos proporciona cuando dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ese es principalmente el tema también de este capítulo 8, la seguridad del creyente en la salvación.
Estos versículos contienen la promesa, quizás la promesa más gloriosa en las Escrituras. La magnitud de esta promesa pues es abrumadora, ya que abarca absolutamente todas las cosas pertinentes a la vida de un creyente, ¿sí? Y como dice aquí, esta promesa consiste de 4 elementos que dan continuidad a la enseñanza de Pablo acerca de la seguridad del creyente en el Espíritu Santo, las cuales comenzamos a ver la semana pasada. Primero la certeza, después no alcanzamos a terminar el alcance y vamos a ver en esta tarde sus receptores y su fuente. Primeramente vimos la certeza de esa seguridad y estamos hablando en cuanto a la salvación. Sí, la certeza de la salvación, la certeza de la seguridad de la salvación. Dice la primera parte del versículo 28, y sabemos, porque todo creyente debe saber esto. Y sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y todo creyente debe tener esa certeza. Todo creyente debe tener esa certeza en la seguridad de su salvación. Ahora, el que habla aquí no es Pablo, sino es el Espíritu de Dios a través de Pablo. Es Dios a través del Espíritu de Dios que nos da esa seguridad, esa certeza en la salvación. Aunque trágicamente, muchos creyentes hasta el día de hoy, pues todavía creen que la salvación se puede perder, ¿sí? En la historia de la iglesia y a través de la historia de la iglesia, siempre ha existido esta división entre aquellos que creen que se puede perder la salvación y los que creen que no se puede perder la salvación. Y en este capítulo, y precisamente hemos estado observando que la salvación es segura. El creyente puede descansar en esa seguridad porque es a través del Espíritu de Dios, a través de Dios el Padre y Jesucristo, que nos proporcionan esa seguridad. Sin embargo, pues todavía existen algunos que no lo creen a pesar de lo claro que nos enseña la Escritura respecto a esto, ¿sí? Así que cuando vemos acerca de la seguridad, pues aquí nos dice Pablo, y sabemos. Con esa seguridad el creyente debe de afirmar, porque no creer en la seguridad de la salvación es dudar de Dios, ¿sí? Y si dudamos de Dios, ¿qué estamos haciendo? Pecando, ¿sí? El que garantiza la seguridad de la salvación es precisamente Dios. Y si desconfiamos de su promesa, si desconfiamos de su palabra, pues realmente estamos entrando en una área donde pues estamos pecando, ¿sí? Estamos blasfemando en contra de lo que dice Dios. Y vamos a ver por qué. Dice, ¿hasta dónde alcanza esta seguridad? ¿O cuál es el alcance de esta seguridad? Bueno, en segundo término vemos ahí en la segunda parte de este versículo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y dice aquí, todas las cosas. Y hablando de todas las cosas, ¿se refiere a qué? A todas las cosas. Y es lo que comenzamos la semana pasada examinando cada una de esas áreas. Y vamos a continuar en esta tarde. Ahora, Pablo hace énfasis en el hecho de que es Dios, ¿sí? No es que las cosas por sí mismas trabajen para bien para aquellos que aman a Dios.
¿sí? Sino es precisamente Dios, fíjense. Dios es el que hace que todas las cosas trabajen para bien, ¿sí? Y es el énfasis de Pablo en este pasaje. Dios mismo es el que se encarga de hacer que el bien llegue a su pueblo. Y esta promesa viene directamente de Dios. El decreto de seguridad de Dios se ejecuta en realidad por la obra de gracia directa y personal de su Hijo divino y de su Espíritu. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, ¿sí? Viviendo siempre para interceder por ellos, ¿sí? Tenemos un intercesor que es eterno y por eso la salvación es ¿qué? Eterna. La salvación no es temporal ni es a medias, sino es ¿qué? Eterna. Porque el que intercede por nosotros es ¿qué? Eterno. En la antigüedad el sumo sacerdote moría y tenía que cambiarse, ¿sí? Otro tenía que tomar el puesto. Pero en el caso de Jesús, Él es eterno, nuestro sumo sacerdote, quien va a estar intercediendo por nosotros por la eternidad, ¿sí? Así que luego en Romanos 8:26 nos dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. La vez pasada, en el pasaje anterior, vimos que el Espíritu de Dios intercede por nosotros. Nosotros no sabemos qué pedir, nosotros no sabemos qué queremos en realidad, pero el Espíritu de Dios que reside en nosotros, Él sí sabe exactamente qué pedir y sabe exactamente qué es lo que necesitamos y es precisamente lo que Él hace. Él intercede por nosotros. Amén. Ahora, cuando hablamos de todas las cosas, esto es algo que abarca todo en absoluto. Aquí no hay características limitantes o determinantes, sino que es todo, todas las cosas. Romanos 8:39 dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Nada, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Así que, hablando de todas las cosas, comenzamos la vez pasada enumerando algunas de esas cosas, ¿verdad? También hicimos notar que precisamente lo que les aclaré hace unos segundos, la versión de Reina Valera en este versículo pareciera sugerir que las cosas en sí mismas obran para producir el bien. Pero cuando leemos, por ejemplo, la versión de la Nueva Versión Internacional, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, ¿sí? Así que de ahí comenzamos a enumerar algunas de esas cosas y comenzamos primeramente con los atributos de Dios, ¿sí? Primeramente por el poder de Dios. Si alguien nos pudiera arrebatar de la mano de Dios, sería alguien que fuera más poderoso que Dios. Y realmente no existe nadie que sea más poderoso que Dios. Así que nadie nos puede arrebatar de su mano. El poder de Dios nos sostiene en nuestros problemas y fortalece nuestra vida espiritual. En la bendición final de los hijos de Israel,
a los hijos de Israel, Moisés testificó allá en Deuteronomio 33, 27, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. ¿Sí? Además, en las últimas palabras de despedida de Jesús a sus apóstoles, en Hechos 1:8 les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que nuestra seguridad descansa en el poder de Dios. También en la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es suministrada también para nuestro bien. La bondad de Dios, casi por definición propia, la bondad de Dios obra para el bien de sus hijos. Otro atributo, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios obra también para nuestro bien. La palabra de Dios también trabaja para nuestro bien. Dice Hechos 20:32, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Ahora, no solamente los atributos de Dios, que simplemente con eso bastaría, pero también vimos que los santos ángeles de Dios también trabajan para nuestro bien. Amén. Dice en Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán, ¿qué? Herederos de la salvación? Ahora, no solamente los ángeles, sino también los mismos hijos de Dios, ¿sí? Los mismos hijos de Dios se encargan de ministrar su bien de unos a otros. Amén. También las cosas malas obran para nuestro bien. Aunque esta verdad es difícil, ¿verdad?, de reconocer y aceptar, el Señor dispone que las cosas malas también obren para nuestro bien, porque esos también son canales que Dios utiliza para nuestro bien. También vimos que esas cosas malas que Dios usa para el bien de su pueblo pueden dividirse en 3 categorías: sufrimiento, tentación y pecado, ¿sí? Las cuales Dios utiliza también para nuestro bien. Además, las pruebas deberían ser recibidas de manera especial. Las pruebas que llegan directamente a causa de nuestra relación con Cristo deberían ser recibidas de manera especial, como nos dice 1 de Pedro 1:7, dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que debemos de aceptar, debemos recibir todas las cosas que enfrentemos día a día, porque todas las cosas Dios las utiliza para nuestro bien. También el sufrimiento Dios lo usa para nuestro bien, aunque muchas veces no es bien recibido, pero también nos ayuda para bien. Y vimos, por ejemplo, el caso de Job. En el caso de Job, él creía que conocía a Dios, pero después de pasar las pruebas, entonces él mismo declaró que antes solamente de oídas conocía a Dios, ¿sí? Pero ahora podía verlo, ¿sí? Porque su relación con él había crecido, ¿sí? Ahora lo conocía más íntimamente. Y todo fue
por causa del sufrimiento que Él pasó, por las pruebas, tribulación que Él pasó. Así que aún Dios utiliza el mal de la tentación para traer bien a su pueblo. Así como el sufrimiento, como en el sufrimiento no es bueno en sí mismo, la tentación tampoco lo es, por supuesto. No obstante, como sucede con el sufrimiento, el Señor es capaz de utilizar la tentación para nuestro beneficio. La tentación debería llevarnos a nuestras rodillas en oración y obligarnos a rogar a Dios por fortaleza para resistir. Cuando un animal ve a su predador, aquel que se lo quiere comer, lo ve, no se queda ahí, sino ¿qué hace? Sale ¿qué? Corriendo. Así deberíamos nosotros salir corriendo en cuanto seamos presentados con una tentación, ¿sí? Esa debería ser la reacción de los creyentes cada vez que nos veamos confrontados por la tentación, porque la tentación hace que el creyente piadoso huya y acuda al Señor para obtener protección. Así que aún en la tentación, Dios la utiliza para nuestro bien. El salmista nos dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que Dios hace que la tentación obre para nuestro bien, utilizándola para devastar el orgullo espiritual. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ni siquiera él mismo resistió la tentación de Satanás en sus propias fuerzas, sino que en cada caso, cada vez que confrontó al enemigo, lo hizo con la palabra de Dios, ¿sí? Y esa también debería ser, ese fue el ejemplo que Él nos dejó, para que cuando seamos tentados, utilicemos su palabra para combatir la tentación. Además, la tentación también debe fortalecer el deseo del creyente por el cielo, ¿sí? Donde vamos a estar fuera del alcance de la seducción, el poder y la presencia del pecado. Y ese debe ser nuestro anhelo, ¿sí? Estar allá, en lugar de estar aquí, confrontando la tentación y el pecado constantemente. Así como Pablo exclamó, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Y en Romanos 7:24 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que debe ser nuestro anhelo estar en el cielo para no estar aquí constantemente confrontando la tentación y el pecado. Amén. Ahora, también Dios usa el mal del pecado como un medio para atraer bien a sus hijos. Esto tendría que ser cierto si tomamos al pie de la letra la declaración de Pablo con respecto a todas las cosas. Recuerda, estamos viendo que todas las cosas, inclusive estas cosas que tal vez no han cruzado por nuestra mente, Dios las utiliza para nuestro bien. Además del sufrimiento y la tentación, el pecado no es bueno en sí mismo porque constituye la antítesis del bien. Sin embargo, en la sabiduría y poder infinitos de Dios, lo más admirable es que Él hace que el pecado obre para nuestro bien. Y por supuesto, resulta de gran importancia reconocer que Dios no utiliza el pecado para bien en el sentido de que sea un instrumento de su justicia. ¿Por qué? Porque eso sería una de las contradicciones más obvias. El Señor usa el pecado para traer bien a sus hijos, prevaleciendo sobre el pecado, cancelando sus consecuencias malignas normales y sustituyéndolas de manera milagrosa por sus beneficios.
debido a que con frecuencia es más fácil reconocer la realidad y la perversión del pecado en los demás que en nosotros mismos, Dios puede hacer que los pecados de otras personas obren ¿para qué? Para nuestro bien, ¿sí? Si estamos procurando vivir una vida piadosa en Cristo, ver un pecado en otros hará que lo detestemos y lo evitemos con mayor ahínco. Claro que si nos vamos por el otro extremo, un espíritu condenatorio y de justicia en nuestra propia opinión va a traer el efecto opuesto, ¿sí? Cuando vemos el pecado en alguien, ese nos sirve para nuestro bien, ¿sí? Para alejarnos y no hacerlo. Pero si nos vamos por el otro lado, donde empezamos a criticarlo, pensando que somos mejores que el hermano que pecó, la hermana que pecó, entonces va a ser, caemos en algo condenatorio, ¿verdad? Y nos hará caer en la trampa, la cual Pablo ya ha dado por advertencia. Dice en Romanos 2, 1 y 3, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, ¿sí? Así que aún Dios utiliza el pecado para nuestro bien, el pecado en otros para nuestro bien. Pero también, siguiendo hablando de todas las cosas, Dios puede hacer que incluso que nuestros propios pecados obren para bien de nosotros. Alguien podría decir, ¿cómo está eso? ¿Cómo es posible eso? Pero recuerden, cuando hablamos de todas las cosas, son todas las cosas. Los pecados de un creyente son tan malignos como los de cualquier incrédulo, pero la consecuencia última del pecado de un creyente es inmensamente diferente, porque la deuda por todos sus pecados, los del pasado, el presente y el futuro, esa deuda ha sido pagada por completo por nuestro Salvador, ¿sí? Aunque la verdad fundamental de Romanos 8 es que por la gracia inefable de Dios, un cristiano está preservado para siempre de la consecuencia última del pecado, que es ¿qué? La condenación eterna. Un creyente sigue sujeto, aunque ya estamos fuera de la condenación, un cristiano sigue sujeto a las consecuencias inmediatas y temporales de los pecados que cometa, así como a muchas consecuencias durables de pecados cometidos por él o ella antes de recibir la salvación. Como vimos anteriormente, en varias ocasiones el creyente que peca no se libra de la disciplina de Dios, ¿sí? Dios nos quitó la condenación del pecado, pero no nos quita la disciplina, ¿sí? Sino que debe tener la seguridad de recibirla como una herramienta de remedio que contribuye a producir santidad en su vida. Hebreos 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, ¿sí? Así que aún nuestros pecados, Dios los utiliza para bien. Y ese es precisamente el bien supremo para el cual Dios hace que nuestro pecado funcione. Dios también hace que nuestro propio pecado obre para nuestro bien, llevándonos a desechar el pecado y desear la santidad, ¿sí? Cuando caemos en pecado, nuestra debilidad espiritual se hace evidente, ¿sí? Nos damos cuenta de lo débiles que somos, ¿sí? Y nos vemos humildemente motivados
a buscar el perdón y la restauración de Dios. ¿Sí? Así de maligno y perverso como es el pecado, puede traernos bien al despojarnos de nuestro orgullo. ¿Sí? Hay veces que nuestro orgullo crece y decimos, oh, yo no soy, ¿se acuerdan del fariseo? O yo no soy como uno de esos. Pero cuando caemos en pecado, uno dice, oh, creo que sí, todavía no soy tan perfecto como creía. ¿Sí? Y eso pues claro que nos va a dar un reconocimiento de nuestro orgullo, ¿sí? Nos va a traer más humildad por nuestra invulnerabilidad, ¿sí? Así que la ilustración suprema de la manera como Dios dispone todas las cosas, incluyendo las más dolorosas y malignas para el bien de sus hijos, la podemos encontrar precisamente en el sacrificio y la muerte de su propio Hijo, ¿sí? En la crucifixión de Jesús, Dios tomó el más grande, el mal más grande que Satanás pudo haber producido jamás. ¿Y qué hizo Dios con él? Lo convirtió en la bendición más inmensa que pueda concebirse y que podía ofrecerle a la humanidad caída. ¿Qué fue? Salvación eterna del pecado. ¿Sí? Así que cuando vemos aquí que todas las cosas trabajan para bien, para aquellos que aman a Dios, se está refiriendo precisamente ¿a qué? A todas las cosas, porque Dios es el que utiliza todas las cosas para nuestro bien. ¿Amén? ¿Y quiénes son los que reciben esta promesa, esta bendición? Bueno, nos dice la tercera parte del versículo 28. Dice, a los que aman a Dios, esto es, a los que son llamados. ¿Sí? La única condición que debe cumplirse en esta promesa maravillosa de este versículo, tiene que ver con la actitud de aquellos que la reciben. ¿Por qué? Porque es única y exclusivamente para sus hijos que Dios promete obrar todas las cosas para su bien. ¿Y quiénes son ellos? Los que aman a Dios y los que son llamados. Estos son dos de los muchos títulos o descripciones que el Nuevo Testamento aplica a los cristianos. Los que aman a Dios son los creyentes y los que son llamados son los creyentes. Es simplemente otro título para los creyentes. Desde la perspectiva humana, nosotros somos los creyentes, los que aman a Dios, mientras que desde la perspectiva de Dios, nosotros somos los que somos ¿qué? Llamados. ¿Sí? Desde nuestra perspectiva, nosotros somos los que amamos a Dios. Desde la perspectiva de Dios, somos los que hemos sido ¿qué? Llamados. ¿Sí? Bueno, primeramente los que aman a Dios. En primer lugar, Pablo describe a quienes reciben seguridad eterna como los que aman a Dios. Y nada caracteriza más a un creyente verdadero que su amor genuino por Dios. ¿Sí? Esta mañana en la escuela dominical hablábamos acerca de eso. ¿Sí? La persona que ama a Dios es la que obedece, no la que se sabe toda la Biblia. ¿Por qué? Porque el conocimiento ¿qué? Envanece. Alguien puede vivir bajo una regla de instrucciones, de mandamientos, pero eso no va a hacer que esa persona verdaderamente obedezca a Dios. Pero aquel que conoce a Dios y ama a Dios no necesita una lista de mandamientos.
¿sí? Porque no va a hacer nada que vaya a ofender a aquel a quien él ama, ¿sí? Así que nada caracteriza más al creyente verdadero que un amor genuino a Dios. ¿Por qué? Porque las personas redimidas aman al Dios de gracia que les ha salvado. A causa de sus naturalezas pecaminosas y depravadas, los no redimidos aborrecen a Dios, ¿sí? Sin importar qué clase de argumentos puedan tener para alegar lo contrario. Cuando Dios hizo su pacto con Israel a través de Moisés, dejó muy clara la distinción entre los que aman y los que le aman y los que le aborrecen. En los 10 mandamientos del Señor, Él dijo: no te inclinarás a las imágenes, ¿verdad? Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que ¿qué dice ahí? Me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿sí? Los que guardan sus mandamientos son los que le aman. Los que no obedecen son los que le aborrecen. Amén. Así que delante de Dios solamente existen dos categorías de seres humanos: los que aman a Dios y los que aborrecen a Dios. Jesús estaba refiriendo a esta verdad cuando dijo: el que no es conmigo, contra mí es. ¿Sí? Porque solamente existen dos tipos de personas: los que aman a Dios y los que aborrecen a Dios. Incluso durante el tiempo del pacto mosaico, cuando Dios estaba tratando con Israel, su pueblo escogió de una manera única y exclusiva cualquier persona, incluyendo a un gentil, que confiara en él. ¿Sí? Aún si un gentil confiaba en el Señor, era aceptada por él y se caracterizaba por su amor hacia el Señor. El grupo de los redimidos de Dios también incluía, como nos dice Isaías 56:6, a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, aunque no fueran judíos, ¿sí? El Nuevo Testamento es igualmente claro en el sentido de quienes pertenecen a Dios porque le aman. Dice: antes bien, como está escrito, les dijo Pablo a los Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? ¿Para los que le aborrecen? No, para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Y 1 Corintios 8:3 dice: si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Sí? Santiago también nos dice que quienes aman a Dios, esto es, los creyentes, les ha sido prometida la corona eterna de vida del Señor, allá en Santiago 1:12. Y en Efesios 6:24 dice: los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Así que la fe salvadora involucra mucho más que simplemente reconocer a Dios, ¿sí? No nomás es decir yo reconozco a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún los demonios creen temblorosamente que Dios es uno y todopoderoso, ¿sí? Los demonios creen en Dios, lo conocen, pero ¿qué pasa con ellos? No le aman, ¿sí? No le aman. Así que la fe verdadera incluye la rendición completa de nuestro ser pecaminoso a Dios para recibir perdón a cambio, y el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y la primera marca de fe salvadora es el amor a Dios. ¿Sí?
¿Por qué? Porque la fe verdadera, la salvación verdadera produce gente que ama a Dios. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Solamente los que aman a Dios, el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por medio del Espíritu. No es por casualidad que Pablo coloque el amor en el primer lugar de la lista que habla acerca de los frutos del Espíritu. ¿Sí? Primero, el amor. Allá en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? En primer lugar, el amor. El amor de Dios se relaciona mucho con el perdón, porque el creyente redimido no puede evitar el ser agradecido por el perdón y la gracia de Dios sobre su vida. ¿Se acuerdan cuando aquella mujer pecadora, la cual sin dudas era una prostituta, lavó, enjuagó los pies de Jesús en la casa del fariseo? El Señor explicó a su escamado anfitrión que ella expresó gran amor debido a que había sido perdonada de muchos pecados. Porque al quien muchos pecados le han sido perdonados, ama más. ¿Sí? Amén. El amor a Dios también está relacionado con la obediencia. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Sí? El corazón que desobedece con pertinencia es un corazón que no cree ni ama, puesto que el amor de Cristo, dice, nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo en 2 Corintios 5:14. Nos constriñe ¿para qué? Para obedecer. Vosotros sois mis amigos, dijo Jesús, si hacéis lo que yo, ¿qué? Os mando. Juan 15:14. Y aquí Jesús usa el término amigo como un sinónimo para un discípulo verdadero. Y claro, ¿verdad? Es obvio que no amamos a Dios o a Cristo de una manera tan completa como deberíamos, debido a que todavía somos imperfectos y tenemos algo de contaminación pecaminosa en el hombre viejo que es nuestra carne, ¿verdad? Por esa razón es que Pablo dijo a los filipenses, allá en Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Con esto Pablo le estaba diciendo que el amor de ellos, aunque era genuino, pero aún no era, ¿qué? Perfecto. Nuestro amor puede ser genuino para con Dios, pero no es perfecto. ¿Sí? El amor genuino a Dios tiene muchas facetas y manifestaciones. En primer lugar, el amor a Dios se caracteriza por un anhelo ferviente de comunión personal con el Señor. ¿Qué pasa cuando una persona se enamora de alguien? Quiere estar, ¿qué? Siempre con esa persona. ¿Sí? Tiene un anhelo ferviente de estar con esa persona. Así que si estamos enamorados del Señor, vamos a querer estar constantemente con Él. Amén. Y ese era precisamente el deseo que llevaba a los salmistas a proclamar, por ejemplo, en el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ¿sí? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Sí? Como el sediento. ¿Qué es lo que más desea el sediento? Agua. Con esa pasión debemos de acercarnos, ¿qué? A Dios, porque le amamos y queremos estar con Él. Amén.
Y el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada, dice, nada deseo en la tierra. Amén. Esa es pasión. Salmo 63, 1, David oró, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. ¿Sí? Es una pasión de estar en la presencia de Dios, de estar con Él. En segundo lugar, el amor genuino hacia Dios es aquel que confía en su poder para proteger a los suyos. David dijo en el Salmo 31, 23, amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda ¿quién? Jehová. Y en tercer lugar, el amor genuino hacia Dios se caracteriza por una paz que solamente Dios puede dar. Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Así que como creyentes tenemos una paz segura que el mundo no puede dar, que no puede experimentar, que no puede entender, ¿sí? O quitar. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Juan 14, 27 y Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué? Paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Filipenses 4, 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en cuarto lugar, el amor genuino hacia Dios es sensible a su voluntad y su honra. Cuando Dios es blasfemado, repudiado o deshonrado de cualquier manera, sus hijos fieles sufren gran dolor por su causa. David se identificó tanto con el Señor que pudo decir allá en el Salmo 69, 9, me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Sí? Porque cuando Dios era ofendido, David sentía esa ofenda como si fuera para él. Amén. En quinto lugar, quienes tienen un amor genuino hacia Dios se caracterizan por amar las cosas que Dios ama. Y conocemos lo que Él ama a través de la palabra, ¿sí? De su palabra. A través de todo el Salmo 119, el escritor expresa amor por la ley de Dios, los caminos de Dios, los parámetros de Dios y todo lo que es de Dios. Dice en el versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. También David testificó en el Salmo 138, 2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y en sexto lugar, los que tienen amor genuino hacia Dios, aman también la gente que Dios ama. De forma reiterada e inequívoca, Juan asevera que una persona que no ama a los hijos de Dios, tampoco ama a Dios y no pertenece a Dios. 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? ¿O en qué? En que amamos, ¿qué?
a los hermanos. El que no ama a su hermano, dice, permanece ¿qué? En muerte. Y en Juan 4, 7, 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Amén. Y luego en el 20, versículo 20 de ese mismo capítulo 4 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Y en séptimo lugar, el amor genuino a Dios también aborrece lo que Dios aborrece. El amor que es conforme al temor de Dios no puede tolerar la maldad. El cristiano que ama se duele por el pecado. Primero que todo, por el pecado que hay en su propia vida, pero también por el pecado que hay en las vidas de los demás, especialmente en las vidas de sus hermanos en la fe. Cuando el gallo cantó, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que le recordó a Pedro? Lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? Y él lloró amargamente. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había ¿qué? Negado al Señor, ¿sí? Y no solamente una vez, sino 3 veces lo había hecho, ¿sí? Cuando al principio dijo, primero muerto que negarte. Pero cuando cantó el gallo, ya habían pasado 3 veces que lo había negado. Por otra parte, el amar al mundo y las cosas del mundo equivale a amar lo que Dios aborrece. Por eso dice Juan, 1 Juan 2:15, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y en octavo lugar, el amor genuino hacia Dios tiene un anhelo ferviente por el regreso de Cristo. Pablo se regocijaba en su conocimiento de que decía, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sí? Así que el que genuinamente ama a Dios, anhela con un anhelo ferviente la venida de Cristo. Y en noveno y último lugar, la marca superlativa de amor genuino hacia Dios es la obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice Jesús, ese es el que me ama. Amén. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? Así que esa es la marca superlativa de aquel que verdaderamente ama a Dios. ¿Por qué? Porque es inseparable con el amor a Dios y el amor a los hermanos en la fe. Y ese amor no se origina en nosotros. Ese amor es dado por el propio Dios. Amén. El amor de Dios es dado por Dios. Juan nos explica que el amor es de Dios, no es de nosotros. ¿Sí? Si amamos a nuestros hermanos, no es porque el amor haya nacido en nosotros, sino porque Dios nos ha dado ese amor. Dice que no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino consiste en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4, 7 y 10. Así que, si tenemos la capacidad de amar,
es por la única razón, si tenemos esa capacidad, la única razón por la que tenemos es porque Dios nos amó primero. Amén. Bueno, eso fue en el... Estos son a los que aman a Dios, ¿sí? Ahora, vamos a ver los que son llamados. Recuerden que los que aman a Dios es de la perspectiva humana, pero desde la perspectiva de Dios son los que son, ¿qué? Llamados. En segundo lugar, Pablo describe a quienes reciben seguridad eterna como los que son llamados. Así como nuestro amor se origina en Dios, también sucede lo mismo con nuestro llamado, ¿sí? Porque si somos llamados, podemos pertenecer a la familia de Dios. ¿Y la iniciativa de quién es? ¿Es de nosotros? No. Recuerden, Dios nos llamó. El llamado inició ¿por parte de quién? De Dios. ¿Sí? Algunos piensan que nosotros, el ser humano, se empieza a acercar a Dios, ¿sí? Pero no somos nosotros los que nos acercamos o queremos acercarnos a Dios, ¿sí? ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? ¿De inmediato empezaron a buscar a Dios? No, estaban escondidos, estaban apartados. Fue Dios el que los fue a buscar, ¿sí? Así que no es por iniciación del ser humano que se acerca a Dios, sino es Dios que se acerca a nosotros. Sin que Él se acerque a nosotros, nosotros no podemos venir a Él. Es imposible, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando la palabra estábamos muertos, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. ¿Por qué? Porque está, ¿qué? Muerto. O sea, no puede hacer absolutamente nada. Pero es Dios el que viene a nuestro rescate. Es Dios el que inició, no nosotros. Amén. La iniciativa y la provisión para la salvación viene de parte de Dios. Porque en nuestro estado caído y pecaminoso, solamente somos capaces de odiar a Dios. Porque sin importar qué podamos pensar, ¿somos qué? Sus enemigos. Y somos hijos de ira, ¿sí? Cuando Jesús dijo, muchos son llamados y pocos son escogidos, estaba haciendo referencia al llamado externo del Evangelio, el cual se extiende a todos los hombres a fin de que crean en Él, ¿sí? Ese llamado es un llamado general. En la historia de la iglesia no hay nada más obvio que el hecho de que muchas y quizás la mayoría de las personas que recibieron este llamado no lo aceptaron, ¿sí? ¿A cuántas personas le hemos predicado el Evangelio o les hemos hablado de la palabra de Dios? Era para que todos lo aceptaran, ¿no? Pero la mayoría no lo acepta. No obstante, en las epístolas los términos llamados y llamamiento se emplean en un sentido diferente que hace referencia a la obra soberana de regeneración que Dios opera en el corazón de un creyente, la cual le lleva a una nueva vida en Cristo, ¿sí? O sea, ese llamado que Dios hace, nadie se puede, ¿cómo se dice? Nadie lo puede rechazar.
porque es un llamado interno. Tenemos el clásico ejemplo de Saulo. Miren, Saulo no solamente rechazaba a Jesucristo, sino que lo perseguía. Pero cuando Jesús lo llamó, fue un llamado interno que le dio una vuelta completa, donde Saulo antes perseguía a Jesús y después se volcó todo a favor de Jesús. Amén. Pero no fue porque Pablo quisiera, sino fue por el llamado de Jesús a su alma, a su espíritu, ¿sí? Y ese llamado, Saulo, en aquel entonces no lo pudo resistir. Nadie se puede resistir al llamado de Dios para salvación. Algunos, no vamos a alcanzar a cubrirlo otra vez, pero algunos pueden decir, bueno, ¿y por qué tantas palabras? ¿Por qué hay tantas partes en la palabra de Dios donde nos dice que nosotros tenemos que venir, y aceptar a Jesucristo, que nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado? Y es verdad, es nuestra responsabilidad venir, ¿sí? Es nuestra responsabilidad, pero es Dios quien nos llama. Y me podrán decir, no entiendo eso, yo tampoco. Nadie entiende eso, ¿sí? Pero Jesús dijo, todo el que vengo a mí, yo no rechazo. Y todo el que viene a mí, solamente es porque el Padre lo ha enviado, ¿sí? Son dos verdades que parecen contradecirse en sí, pero para nosotros, pero para Dios, que tiene una mente infinita, para Él no hay ningún problema. Para nosotros sí, porque no podemos comprender cómo es que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que venir a Dios, que tenemos que arrepentirnos, y en otras partes nos dice que es Dios el que nos ha escogido, que Él es el que nos ha llamado, y cuando Él nos llama no podemos resistir ese llamado. Miren, no necesitamos comprenderlo, simplemente ¿qué? Creerlo, porque la Escritura lo dice así, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero ya no, se nos fue el tiempo, se nos acabó el tiempo, pero simplemente tenemos que creer lo que Dios dice. Amén, porque si no creemos lo que Dios dice, entonces tenemos problemas. Y ahí lo voy a dejar porque no voy a alcanzar a explicar este concepto. Vamos a ponernos de pie y ser despedidos. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque